¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Más que Noticias. Una mañana bastante convulsionada porque cuando pensamos que el tema Orellana, que ya explotó, ¿no es cierto? Benedicto Jiménez en cualquier momento está siendo trasladado, no sabemos si a la carceleta del Poder Judicial o a las oficinas de medicina legal, y se está buscando al abogado a Rodolfo Orellana. Esta mañana IDL Radio suelta esta información que podría resultar sumamente grave para el gabinete ministerial y el ministro del Interior, Daniel Urresti. Él es acusado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988. Según la denuncia fiscal, los miembros del ejército peruano de la base militar con Castro Pampa, en Huanta, estaban al mando del oficial del ejército peruano Daniel Belisario Urresti Helera, conocido con el apelativo de Arturo, con la participación de otro sargento, Johnny José Zapata Acuña, conocido con el apelativo de Centurión, y otros miembros del ejército no identificados, quienes se encontraban apostados en una vivienda abandonada cerca de la carretera, quienes dispararon contra una moto que conducía el periodista de Caretas, Hugo Bustíos Saavedra, siendo alcanzado por los proyectiles de arma de fuego. Pero como quedó malherido y no muerto, le colocaron un petardo de dinamita y lo volaron en 1000 pedazos como para querer hacer pasar la situación como que fue un atentado Sendero Luminoso. ¿Cuál fue el pecado, cuál fue el delito de Hugo Bustíos, el reportero gráfico, el periodista de Caretas? Pues haber tomado una fotografía del jefe de la base contrasubversiva de Castropampa, del general Víctor Fernando Lavera, que en su momento fue condenado a 17 años, acusado de ser autor mediato de este asesinato. Cuando el fiscal Escobar, que investigaba las desapariciones forzadas en la base militar de Castropampa, fue a interrogar y a conversar con él, el general Fernando Lavera, y le dijo, mire, y aquí está, le enseñó una foto. Y claro, en esa época los generales, los jefes militares, pues no se dejaban fotografiar. Y le dice, ¿cómo es que usted ha conseguido esta foto? Bueno, me la proporcionó el periodista Hugo Bustíos. Y la orden fue, vayan y mátenlo. Ahora, el ministro del Interior, Daniel Urresti, es señalado en esta acusación fiscal como autor mediato. Y lo que sorprende de todo esto es que esto se conocía desde el año pasado, antes de que el señor Urresti asumiera funciones públicas para el gobierno del presidente Ollanta Humala. Es que el presidente no sabía de esta grave denuncia. Es un delito de lesa humanidad que no prescribe y que ya hay 2 sentenciados. Quien dio la orden, Víctor Fernando Lavera, condenado a 17 años, y también el subalterno Amador Vidal, condenado a 15 años, pero se reservó el proceso para los otros. Y el mismo Daniel Urresti ha ido a declarar, es que el presidente no sabía y aún así, y bueno, lo juramentó como ministro sin saberlo, o es que Daniel Urresti omitió esta información sensible y gravísima. La pregunta que les planteamos hoy en el Twitter, luego de haberles expuesto el caso que ha salido recién esta mañana en IDL Radio, es: ¿el ministro del Interior debería renunciar al estar procesado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos? Escríbanos a @tv_más, @vertispamela y @másquenoticias. Vamos a ver ahora los titulares. En medio de estrictas medidas de seguridad, Benedicto Jiménez fue trasladado a la Sala Penal Nacional para presentarse ante jueza que ordenó su detención. La policía detuvo a Jorge Cortés Martínez, uno de los 23 implicados en el caso Rodolfo Orellana, mientras que un equipo de la policía se mantiene en la búsqueda del empresario. Revelan que el ministro del Interior, Daniel Urresti, está procesado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988. IDL Radio informó que la Sala Penal evalúa el inicio de un juicio por el caso. Congresistas de oposición pidieron que el ministro del Interior se ponga a disposición del Poder Judicial luego que se revelara que es procesado por el asesinato de un periodista. La ministra Ana Jara aseguró que el gobierno será vigilante para que no se haga un uso indebido de la reglamentación del aborto terapéutico. Descartó que se realice alguna modificación a la guía. Y la Comisión Permanente del Congreso debatirá hoy el paquete de medidas económicas enviado por el Poder Ejecutivo. Una denuncia periodística reveló que el ministro del Interior
denuncia periodística reveló que el ministro del Interior, Daniel Urresti, es procesado como presunto autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988, cuando estaba al mando de la sección de inteligencia S2 en Ayacucho. Según información de IDL Radio, el expediente sobre el caso ha sido elevado a la Sala Penal Nacional. El ministro del Interior viene siendo investigado desde junio del 2013 por el presunto caso de lesa humanidad. El Ministerio Público tendría los elementos probatorios para iniciar un proceso en el Poder Judicial. En su denuncia, la Fiscalía refiere que Hugo Bustíos llegó al poblado de Quinrapa para investigar el asesinato de Primitiva Jorge Zulca y su hijo Gregorio por elementos subversivos. Luego se precisa que Urresti, en compañía de otros miembros del ejército no identificados, se encontraban en una vivienda abandonada cerca de la carretera para disparar contra la moto que conducía al periodista. Bueno, inmediatamente esto ha gatillado reacciones en el Congreso. El congresista Javier Velázquez Quesquén de Lapra pidió al ministro del Interior, Daniel Urresti, ponerse a disposición de la justicia y explicar el proceso que se le sigue por el asesinato a un periodista. Se mostró a favor que este caso se investigue en el Parlamento. Uno asume una función pública relevante como ser ministro de Estado, aparecen todos los antecedentes de la persona que desenvuelve esa actividad. Y lo menos que puede hacer este señor es ponerse a disposición del proceso y demostrar su inocencia de estos graves cargos que se le imputan, que descalifican a una autoridad como es su ministro del Interior, ¿no? Yo creo que así como está poniendo el señor con sus operativos en raya de los delincuentes, yo creo que como procesado tiene que ponerse a disposición de la justicia para poder levantar los graves cargos que se le imputan, ¿no? ¿Y debería venir al Congreso a explicar este asunto? Yo creo que sí, yo creo que la Comisión de Defensa es la que tiene que llamarlo para que explique los términos de estos hechos y las razones por que hasta ahora no se ha determinado su nivel de responsabilidad, ¿no? A su turno, la congresista Cecilia Chacón lamentó la revelación contra el ministro del Interior. Se sumó también al pedido de sus demás colegas de oposición para que el caso se esclarezca. Es una denuncia bastante grave, ¿no? Bastante complicada por asesinato, por lesa humanidad. Definitivamente está todavía en proceso de fiscalía, ¿no? Desde el año 88, o sea, después de mucho tiempo. Esto se debe esclarecer, obviamente, debe de haber una respuesta por parte del señor Urresti y ver qué es lo que dice el Poder Judicial también, porque después de tantos años, aún en proceso de apertura del proceso a través de la Fiscalía, es algo que deberíamos de evitar en general, ¿no? Para cualquier ciudadano en este país. Obviamente le debe una explicación al país, queremos saber qué es lo que está pasando, de qué se trata realmente esta noticia y lamentable. 12:08. Vamos a conversar directamente con la fuente de donde ha salido esta información, que es una papa caliente para el gobierno del presidente Ollanta Humala, y entiendo que esta mañana ha habido una reunión del Consejo de Ministros, me imagino, que para abordar este tema que se convierte en una nueva crisis en el gabinete Cornejo. Está con nosotros Glatzer Tuesta, él es director del Instituto de Defensa Legal, y IDL Radio es quien hizo pública esta noticia de que resulta de verdad escandalosa y lamentable, ¿no es cierto, Glatzer? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas saludarte. Sí, primero que es lamentable, claro, y segundo que es muy grave en términos políticos, y nosotros estamos convencidos que la consecuencia lógica de un gobierno que hace unos días ha recibido a la Sociedad Interamericana de Prensa es pedirle que renuncie al señor Urresti, ¿no? De acuerdo. A ver, es un delito de lesa humanidad. Sí. No prescribe. Es decir, hay una... Bueno, primero, digamos, ustedes me han reseñado bastante bien, pero quisiera rápidamente repasar el caso, y es el siguiente. Sí. Este es un caso que se produce en el año 88, cuando se da dos muertes, dos personas son asesinadas en Ayacucho, una mujer y su hijo. ¿Y cómo hacemos todos los periodistas? Te enteras de eso y vas a cubrir la noticia. Entonces, Bustíos, con el otro, un colega, Arce Rojas, deciden ir a buscar esta información al lugar de los hechos. Pero cuando llegan al día siguiente, son impedidos de poder hacer esta cobertura, porque los soldados que están ahí le dicen, mire, aquí no puede entrar nadie, salvo que tenga autorización del jefe del batallón que estaba dirigido en ese momento por Víctor Lavera Hernández, que era comandante y que fue procesado y sentenciado por este caso como el autor de la muerte de Hugo Bustíos. Entonces, Hugo Bustíos... Él era el jefe de la base. Y él está condenado.
A 17 años, entiendo, por autoría mediata. Por el asesinato de Bustillos. Está condenado en ese mismo proceso, que además llega hasta la Corte Suprema, Amador Vidal Sanbento, a quien le llamaban Ojo de Gato, también como autor mediato, él era capitán. En el Poder Judicial se da una sentencia el 2007, el 2008 llega a la Corte Suprema y la Suprema confirma la sentencia. Por lo tanto, es cosa juzgada en el caso de esos dos. Pero se reserva proceso para los demás implicados, ¿no? Para los miembros de la patrulla. Porque la Corte Suprema dice, queda claro que estas dos personas tuvieron que ver con el asesinato y son los autores mediatos. Pero por todos los elementos que hay alrededor del caso, aquí tiene que haber otro responsable. Quien ejecutó la orden, porque la orden viene de Víctor Lavera. ¿Qué rango tenía? ¿General? Comandante. Él era el jefe de la base desde donde emitieron la orden. Sí, entonces, ¿qué pasa? La Corte Suprema dice, esto tiene que regresar a la instancia correspondiente para que se profundicen o se hagan estas indagaciones. Entonces, ¿qué pasa? Llega a un fiscal en Ayacucho, como correspondía. Entonces, el fiscal empieza a indagar. Y empieza a indagar, recoge los testimonios, obviamente los que ya recoge todos los insumos que puede de la sentencia de la Corte Suprema, llama a declarar a algunos de ellos, pero también a otros testigos, entre ellos otros militares, y les pregunta quiénes otros participaron. Y ahí confluye en lo que el fiscal logra determinar 5 testimonios que dan cuenta que había un jefe, que era el S2, que era de inteligencia y contrainteligencia de ese cuartel, que era el capitán apodado Arturo, y que se logra corroborar a través de los testimonios, pero y sobre todo con las indicaciones que el fiscal y el juez después hacen con Renier, que usan información, le presentan la fotografía a las personas y todos dicen, ese señor es Daniel Belisario Urresti Helera. Entonces no hay duda que él estuvo en la zona, porque además la información que solicitan las autoridades al Ministerio de Defensa dan cuenta que efectivamente él estuvo ahí. Pero no solo eso, cuando él durante toda esta investigación del proceso va a defenderse como corresponde, él no niega que estuvo ahí, él no niega que era Arturo, él no niega que participó y era el jefe de inteligencia. ¿Qué parte niega? Haber ejecutado a Bustillos. Y dice que quien lo denuncia, que es curiosamente otro militar, él trata de descalificarlo diciendo que es un personaje que fue ajusticiado por la justicia militar, que falsificó firmas, que es un impresentable, y por lo tanto su testimonio no vale. Entonces el fiscal lo que dice es, recogidos todos los elementos, habiendo escuchado a la persona imputada, llego a la convicción de que el señor Urresti sí participó en la muerte de Bustillos. Y él dice que fue autor inmediato, autor material. Claro, entiendo que eso, ¿no? Que el fiscal sí acusa o denuncia por asesinato. Por autor directo. Autor material. Pero uno puede decir, bueno, hasta ahí es un fiscal que puede o no tener la razón, eso lo tendría que ver un juez. Y como tú sabes, en el proceso que se sigue en base al Código Procesal anterior, no al Código nuevo, tiene el juez que recoger todo lo que el fiscal hace, volver a investigar, a copiar otras pruebas y descartar o no lo que el fiscal le ha pasado. ¿Qué hace el juez? Hace una investigación, llama a testigos, busca a otro, recoge documentos y dice, yo también coincido con el fiscal. Llega a la misma conclusión. Llego a la misma conclusión. Este señor está vinculado a la muerte del periodista Bustillos. ¿Y qué hace ahí? Abre un proceso de instrucción. ¿No es cierto? Hace una apertura de proceso. ¿Esta apertura de proceso en qué año ocurre? El año pasado. En el 2013. ¿Y por qué el año pasado? Porque escucho yo las reacciones que dicen, después de tantos años, ¿cómo es que han reabierto este caso? Ahí volvemos a mi pregunta inicial. ¿Esto es un delito que no prescribe? Primero, ¿se califica como delito de lesa humanidad? Porque el fiscal dice, este delito es de lesa humanidad y fundamenta. Y el juez hace suyo eso y razona con más profundidad sobre el tema de lesa humanidad. Y cuando va a calificar el delito, dice, por ser de lesa humanidad no prescribe, por lo tanto se puede en cualquier momento juzgar. Pero ¿por qué recién el 2008 o el 2013 se ve este caso? Porque el 2008 recién acaba el proceso. Y recién el 2008 es que la Corte Suprema dice, hay otros responsables, el Ministerio Público busque usted. Por eso que del 2009 O sea, en el 2008 acaba el proceso de el comandante Lavera y Amador Vidal. Sí, ahí termina ese proceso. Y se reserva para es imposible investiguen que solo en la muerte de Bustillos haya autor mediato. Digamos, alguien lo ha tenido que gatillar, que matar. Pero es muy grave no solo por los hechos, que siempre que se le quita la vida a una persona de una manera tan dramática como esta, es grave. Pero en el caso de un periodista es doblemente grave por lo que el propio sistema interamericano ha dicho en torno a la libertad de expresión y al papel que cumplen los periodistas. Y en el caso de Bustillos, porque este caso llega a la Comisión Interamericana, en relación a ese caso dice la Comisión
Cuando matan a un periodista no solo le quitan la vida a una persona, sino callan una voz que informaba a la sociedad sobre otros eventos que podían ser violatorios de derechos fundamentales. Además, es muy grave. Claro que sí. Además, las razones por las que mandan a asesinar a la Vera, porque el fiscal Escobar, que estaba investigando las desapariciones forzadas en esa base contrasubversiva, le muestra una foto y le preguntan, ¿es así? Sí, no, lo que pasa es que... ¿Cuál es la figura? A ver, el incidente inicial es el siguiente. Matan a 2 personas en una comunidad cerca a Huanta. El periodista Bustíos y Arce van a investigar, no se los dejan, y cuando van a pedir autorización para que les permitan acceder al lugar de los hechos, el comandante llama y da la orden, dice el fiscal, a la patrulla que lideraba Urresti, y dice, háganlo emboscada y asesínenlo. Entonces los matan. Y él no niega que él dio la orden. No niega que dio la orden. Pues, digamos, está condenado por eso. O sea, finalmente admite, porque, o sea, lo normal sería que diga, no, yo cómo voy a mandar a matar a un periodista. Hay un elemento que es bien importante para entender por qué a Bustíos lo terminan matando. Resulta que se había desarrollado, en esa época eran muy frecuentes, un enfrentamiento entre la policía y Sendero Luminoso por esos días. Y habían herido a un oficial de esta base, justamente a Amador Vidal Sanbento. Entonces detienen a un líder terrorista y en la confesión le sacan la declaración de que él estuvo participando en esa emboscada contra el ejército y dicen que este senderista, apodado Sabino, dice que Bustíos era colaborador de Sendero. Entonces, por lo tanto, había una sindicación. Bajo tortura, todo el mundo dice lo que se le da la gana, ¿no? El fiscal y el juez después dice, ese es el motivo por el cual finalmente lo matan. ¿Y sabes cómo lo matan? Él llega en su moto al lugar de los hechos, empiezan a disparar antes de que llegue, se caen de las motos, Arce Rojas sale corriendo y se escapa herido, y Bustíos sobrevive. Pero cuando está, digamos, sobreviviente, todavía pidiendo auxilio, le tiran una granada y lo hacen explotar. No, es espantoso. Es espantoso. Digamos, ¿cuál es la discrepancia entre el fiscal y el juez? Que el fiscal dice directamente lo hizo el señor Urresti. El señor Urresti es autor material. El juez dice estuvo ahí, pero no hizo nada para impedir que pasara eso. Ya. O sea, que sería también autoría mediata. No, digamos, es lo mismo, ¿no? Digamos, en términos penales es lo mismo. Claro. Vayamos a la figura política ahora, porque entiendo que el señor Urresti el año pasado ha tenido que ir a dar su manifestación. O sea, que está al tanto del proceso, además, está al tanto de los hechos, está al tanto de la grave acusación que hay en su contra, y sin embargo no ha tenido reparos en aceptar cargos públicos. Sí, bueno, eso es lo más grave, ¿no? Tú hacías la pregunta al inicio que me parece que son las fundamentales. ¿El señor Ollanta sabía antes de nombrarlo que él estaba procesado? Si no lo sabía, porque digamos, puede no tener conocimiento del detalle de lo que pasó en el país en esa época, el señor se lo contó y le dijo, oye, yo estoy en un proceso en este momento. Porque fíjate que esto no es la imputación de alguien que echa responsabilidad a otro porque no quiere asumir su responsabilidad. Es alguien que ya está condenado, primero. Y en segundo lugar, el señor va y se defiende durante todo el proceso. Entonces él ha sido consciente de que está procesado. No lo dice el fiscal, no lo dice solo un juez, sino lo dice la sala penal que acaba de recibir el caso y dice, bueno, como me han mandado esto, ha mandado al fiscal, que está en su jerarquía, para que el fiscal vea si acusa, y el paso siguiente en términos procesales es el juicio oral. Entonces vas a tener al señor Urresti, al ministro del Interior, porque hasta el momento es ministro del Interior respondiendo ante una sala por delito de lesa humanidad, por el asesinato de un periodista. Sí, pero además creo, cuando el fiscal abre la instrucción al señor Urresti en Ayacucho, en junio del año pasado, dicta comparecencia restrictiva, que no sabemos ahorita si es que se la han levantado. ¿Qué le dice? Ordena mandato de comparecencia restringida contra el procesado Daniel Belisario Helera. ¿Qué significa esto? Prohibición de ausentarse del lugar, sede de su residencia habitual sin autorización expresa del juzgado. Es decir, que durante todo este tiempo, desde que se dictó esto el año pasado en junio, tendría que haber firmado un cuadernillo. Tendría que haber ido a firmar. Por lo tanto, sabía perfectamente que estaba sometido a un proceso. Ahora, no sabemos si esto se lo ha venido cumpliendo. No sabemos. Lo segundo es controlarse cada fin de mes en la Secretaría de este juzgado a fin de justificar sus actividades. Tercero, no abandonar el país sin autorización expresa de este juzgado o del colegiado. Imagínate un ministro del Interior que no puede hacer el país a un evento oficial porque tiene un proceso por derechos humanos, lesa humanidad y por la muerte de un periodista. Uno, aplaudir la valentía con la que trabajan ustedes, Glatzer, y hacer público esto. Porque eso se tiene que conocer. Y dos, lo que tú decías al principio, yo creo que no cabe otra cosa de que el ministro del Interior no espere ni siquiera el llamado del presidente, sino que él dé un paso al costado, que atienda el proceso, porque no podemos tener un ministro del Interior
cuestionado y acusado por delitos de lesa humanidad. Y obviamente yo creo que el presidente tiene que dar algunas respuestas. El presidente tiene que dar respuesta. Hasta donde yo he podido conocer, porque he logrado obtener esta información de fuentes distintas que han coincidido y por eso hemos al final publicado, es que esto se sabía de hace tiempo y que cuando lo nombraron, el zar de la lucha contra la minería ilegal, discutieron, por lo menos en parte de la oficialía de las Fuerzas Armadas, si esto era conveniente o no. No sé si con el ministro de Defensa o no sé si lo dijeron al presidente Ollanta, pero lo nombraron. Pero lo que sé después también es que como no hubiera un cuestionamiento durante todo ese tiempo sobre esto y él tenía una actividad pública, pensaron que ya no había claro, que ninguna como que posibilidad hasta de que ya se le había echado tierrita. Y ahora que lo nombra ministro, obviamente, como suele suceder, ahí donde hay gente también decente y que no quiere que las cosas continúen así, dicen, oye, esto no puede ser. Claro. Y sale esta información. Y yo creo que toda muerte de esta naturaleza es muy lamentable, muy penosa, dramática y condenable. Pero en este caso estás hablando de un periodista. En el Perú, durante todo el conflicto interno que vivimos, y fue dramático gracias a la insanía de Sendero Luminoso y todo lo que cometió y la respuesta del Estado, hay dos casos emblemáticos por periodistas, Jaime Ayala y Hugo Stíos. Claro. Y el ministro del Interior está acusado de participar en uno de esos casos. Y la semana pasada, hasta una delegación de la CIP, acá, de la Asociación de la Cadena de Prensa, se ha reunido con el presidente de la República para hablar sobre la libertad de expresión, cosa que es una cosa que nos preocupa a todos, pero tiene su ministro en un país. ¿Cuál fue el elemento que hizo que ustedes finalmente decidieran hacer público este asunto? Porque me has mencionado que ustedes lo tenían entre manos. ¿Qué es lo que gatilló el asunto? Bueno, en primer lugar, o sea, este no es un caso que nosotros llevamos, porque sabes que el IEL le lleva casos. Claro. Llevamos muchos casos, pero este no es un caso, este es un caso que lleva la Comisión de Derechos Humanos, Comiset, y no teníamos nosotros vínculo con el caso concretamente, sí sabíamos de lo que esto había significado. Entonces hemos tenido documentos que daban cuenta de esto y hemos estado unos días tratando de corroborar, cruzar fuentes, como vamos a hacer quienes nos dedicamos a esto, y lo hemos sacado porque el interés público es evidente. Oh, claramente, no, es yo evidente. sí. Es decir, No, claramente, eso sí. La seguridad de nuestro país está en manos de una persona obviamente. Que no digo que sea responsable. Eso se tendrá que demostrar. ¿En qué mes del 2013 se abre instrucción contra Daniel Urresti? El 7 de junio, del año pasado, no, el 7 de junio del año pasado, el fiscal hace la denuncia. El fiscal. 7 de junio. Sí. Y el 7 de junio, el fiscal supraprovincial de Ayacucho formula la denuncia contra Daniel Urresti por el asesinato de Hugo Stíos. El 17 de junio, o sea, 10 días después, el segundo juzgado penal de Ayacucho abre proceso penal contra Urresti como autor mediato por el asesinato de Hugo Stíos. Y después de eso, llega en agosto del año pasado, fíjate, que Urresti presta declaración instructiva. O sea, va, en agosto del año pasado. Ahora, yo no tengo el dato ahorita, pero en agosto ya él era el zar contra la minería ilegal. Claro, el alto comisionado. Ya había sido nombrado. Y a finales de junio de este año, o sea, hace poquito, la Sala Penal Nacional recibe el caso y lo remite a la Fiscalía Superior Penal Nacional para que solo tiene tres posibilidades el fiscal. Una, acusar. Se acusa, se abre el juicio oral. Claro. Si puede archivar o puede pedir nuevas diligencias. Claro. Pero lo que hasta este momento se ha podido determinar es que el Ministerio Público y el Poder Judicial han determinado o han llegado a la convicción de que hay elementos suficientes y razonables para que esto vaya a un juicio. O sea, el archivamiento es lejano. O sea, yo tengo la impresión, tendría que ser improbable. Habiendo dos personas ya condenadas por el mismo hecho y habiendo tantos testimonios y pruebas, difícilmente. Ahora, lo primero es que tiene que renunciar Urresti. Claro. Lo segundo es que, claro, hay que discutir en el Parlamento por qué el ser ministro te da inmunidad. Entonces ahí tendrá que discutirse eso también y luego acudir al proceso judicial y si se abre ya en el ámbito del juicio oral y ahí responder. Claro, o sea, cabe la posibilidad de que amparándose en la inmunidad por ser ministro diga no renuncio, sería... O sea, digamos, no veo ese escenario. No, o sea, digamos... Ahora, lo que a mí me preocupa, mira, además, por otra cosa, el presidente Ollanta, acuérdate que de candidato tuvo serio cuestionamiento por caso de violación de derechos humanos. Qué bueno que lo mencionas porque esta mañana escuchaba a Juan Carlos Tafur y decía, ¿y entonces qué fue? ¿Conversaron a nivel de capitán Carlos, capitán Arturo? O sea, si eso es así, es terrible. Obviamente no quisiéramos que haya sido así, o sea. Sí. Pero obviamente ¿qué da esa posibilidad?
Eso. Sí, o que digamos, como razonan mucho los militares procesados por derechos humanos, que eso la verdad pasó hace tiempo, ya no es un tema que vaya a significar algo ahora y por lo tanto nadie se da cuenta, ¿no? Pero yo creo que esto es muy importante. Yo también entiendo y sé que están en este momento, no sé si han acabado ya la reunión en el Consejo de Ministros. Así es. Y espero que la consecuencia de eso sea el anuncio de que el señor ya no es... Ahora, lo que es dramático, ¿no? Porque además es un ministro del Interior más. Es el sexto. O sea, ya deben estar incluso pensando en quién va a ser su reemplazante, el séptimo, en 3 años. Sí, pues. Tremendo. Glatzer, muchísimas gracias al contrario, por estar con nosotros esta tarde y felicitaciones por la valentía de hacer frente a estas cosas. No, gracias a ti. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos en Más que Noticias.